Buenas noches, gracias por estar nuevamente con nosotros. La locura del fútbol es lo que realmente se ha puesto en primer plano, no solamente en el Perú, sino en la mayor parte de países que están jugando el Mundial de Rusia 2018. Pero eso no significa que debamos dejar pasar lo que está pasando en términos políticos. Este año es muy importante porque elegimos nuevas autoridades. Vamos a elegir en 3 meses, un poquito más de 3 meses, a nuestros alcaldes y a nuestros gobernadores regionales. Y los asumirán en diciembre, 31 de diciembre terminan las actuales autoridades y el 1 de enero están asumiendo las nuevas autoridades. ¿Qué está pasando? Eso tenemos que verlo con cuidado. Yo me quedé sorprendido cuando la gobernadora insiste, a pesar de los cuestionamientos de los colegios profesionales, en impulsar y dejar expedientes técnicos listos, dice, para la ejecución del Hospital Goyeneche. Lo cuestionaba hasta su ex gerente regional de salud, Gustavo Rondón. Estuvo aquí y él ha dicho que en buena hora que no haya dinero para paralizar y evaluar el asunto porque el lugar donde se pretende invertir 500 millones es un lugar inapropiado para construir un hospital de esas características. Y el alcalde de Arequipa, Alfredo Segarra, renunció para postularse al gobierno regional y dejó proyectos por ahí, proyectos mucho más cuestionados, incluso el proyecto del viaducto Salaberry, que la actual alcaldesa ha dicho que quiere dejar listo para que la siguiente administración lo ejecute. Eso significaría tirar más plata al agua, al parecer, porque eso también tiene serios cuestionamientos, no resolvería nada, estaríamos echando nuestro poco dinero a la basura. Para analizar esas obras cuestionadas, para ver cómo se debe planificar la ciudad y qué se debe hacer en este periodo, donde las autoridades están a punto de irse, he invitado a Mauricio Guaco, ustedes lo conocen, es arquitecto urbanista con maestrías en Estados Unidos, en Europa, en Holanda, y actual decano de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional de San Agustín. Y más adelante voy a entrar a otro caso que también nos preocupa a todos, y es lo que está pasando en Venezuela y la migración que se está viniendo a nuestro país. Hace un par de meses se estimaba que 2.000 venezolanos entraban cada día por nuestras fronteras, ahora son 3.000. Hacia dónde están yendo, qué es lo que está pasando, porque a esas noticias de migración se suman noticias policiales. Mujeres venezolanas han sido encontradas en prostíbulos. Esto involucra evidentemente una trata de blancas, involucra mujeres que prácticamente son secuestradas y son obligadas a prostituirse. Para analizar lo que está pasando con los venezolanos, cómo les está yendo en nuestro país, cómo van las cosas en su país. Voy a hablar con Lenin Medina, él es un venezolano que se ha establecido aquí, que no fue precisamente uno de los que entró ilegalmente a nuestro país tratando de buscar un lugar donde poder trabajar y enviar dinero a su país, sino una persona que tiene un empleo estable, es gerente de una empresa aquí transnacional, de una franquicia transnacional. Con él vamos a analizar el asunto. Soy Enrique Zavala, le recomiendo que ponga su teléfono en modo avión porque empezamos ya las entrevistas. Mauricio, bienvenido. Quique, gracias por la invitación. Mauricio, estamos a 3 meses de las elecciones de alcaldes y de gobernador regional y a 6 meses de que las actuales autoridades dejen los cargos. ¿Cómo ves en estos momentos la administración regional y la administración municipal en tu visión de planificador urbano? Realmente es un tiempo bastante estratégico desde el punto de vista electoral, no hay duda de eso, pero al mismo tiempo es un tiempo de mucho riesgo para tomar decisiones políticas que involucran un correcto desarrollo de las actividades de la ciudad
concretamente con aquellas que tienen que ver con inversiones públicas en infraestructura, ¿no?, de peso. Y digo que es estratégico porque en estas transiciones de gobierno normalmente se hace mucha demagogia, ¿no? Y se hace mucha politiquería, lo que llamamos promesas electorales, que tienen el único fin de cautivar, ¿no?, al votante, al poco informado, para tener un rédito político que perpetúe en el poder a quienes no han demostrado en 1, 2, 3, 4 gestiones cómo debe de ser el desarrollo, el verdadero desarrollo de una ciudad, de un país, de una región. Entonces nos preocupa mucho que, a pesar de que los colegios profesionales y las universidades hayamos opinado técnicamente, objetivamente, sobre las serias deficiencias que tienen muchos de los proyectos de inversión en la región y en la ciudad, no se esté tomando en cuenta estas observaciones, recomendaciones y sugerencias, y se trate de llevar a cabo algunas obras contra viento y marea, lo que va a culminar en una inversión pública poco eficiente, muchas veces contraproducente, y lo peor de todo es que las autoridades piensan y siguen pensando de que son obras bien pensadas, bien ejecutadas y que van a realmente servir a la población, cuando no es tan cierto. Parece que nosotros estuviéramos en el siglo pasado, a mediados del siglo pasado, no sé, en la década de los 80, donde algunos alcaldes gobernaban la ciudad por inspiración, sin planificación. O sea, voy a hacer estas cosas aquí. Ha pasado mucho tiempo, tenemos incluso un instituto de planificación pero urbana dentro de la municipalidad, pero parece que las cosas no funcionan. La gobernadora, por ejemplo, regional, a pesar de los cuestionamientos de los colegios profesionales, tu colegio profesional, el Colegio de Arquitectos, ha salido a cuestionar duramente, de decirle que pare su proyecto de invertir 500 millones de soles en construir el nuevo hospital Goyeneche, porque es una zona inadecuada. El Ministerio de Cultura salió a decir que además ese tipo de arquitectura con la que se ha diseñado no es adecuado para la zona, y los especialistas en salud, su ex gerente regional de salud, Gustavo Rondón, salió a decir que qué bueno que se pare eso porque es un lugar turizado, con altos niveles de contaminación, poco apropiados para tener un hospital de tremenda magnitud allí. ¿Qué opinas tú de ese proyecto? No, igualmente. Hace poco tuvimos la presencia en la Facultad de Arquitectura de un experto en diseño de hospitales a nivel mundial, Mario Correa. Y parte de su visita a Arequipa fue justamente verificar y revisar proyectos de hospitales, concretamente el proyecto del Hospital Goyeneche. Y fue contundente, fue categórico. El decir de este experto para nosotros, que confirmaba muchas de nuestras apreciaciones iniciales, es preocupante en el sentido de que las autoridades ni siquiera se dan el trabajo de consultar los expedientes técnicos con expertos nacionales o internacionales, porque estamos hablando de cifras que tú has mencionado, 500 millones, que no es verdura, no es cualquier cosa. Tranquilamente hubieran incluido el pasaje, los viáticos de un experto internacional, y con 10,000, 20,000 dólares te asegurabas la decisión de si va o no va, y si no va, qué correcciones hacer. Pero no invierten en eso, ni siquiera consultan a los expertos locales. Sí, ella misma ha dicho, no, este proyecto tiene que salir, hemos invertido 5 millones en hacer expedientes. Bueno, sabemos perfectamente que esos expedientes técnicos tienen que cambiar de nombre, porque de técnicos no tienen nada. Son expedientes tan defectuosos, tan aberrantes, que en muchos casos, y ya te conté la vez pasada, que son copias de otros proyectos, ni siquiera se dan el trabajo de revisar la ortografía. Entonces, si hay falla de ortografía, hay fallas de cálculos, de metrajes, de montos, no firman profesionales responsables, están haciendo firmar a los proyectos a recién egresados, arquitectos que ni siquiera tienen colegiatura ABI, no están con el certificado de habilidad, no dan nombres completos. Entonces están utilizando de muy mala manera los recursos, y eso lo menos que nos amerita es una preocupación que tenemos que compartir con la mayoría de la población. ¿Es para ti una locura tratar de invertir 500 millones en esa zona?
Por supuesto, por O sea, supuesto. es preferible perder los 5 millones que han hecho en supuestos expedientes que intentar No, hacer, simplemente, concretar ese no proyecto. sé si se deban perder esos 5 millones, porque quien ha cobrado 5 millones por hacer un expediente tan mal hecho, debería él mismo ser, de alguna manera, obligado a devolver ese dinero. ¿Qué cuestionamientos tuvo este especialista? ¿Recuerdas este especialista en El hospitales? primero, el tema de la ubicación, ¿no? Es un lugar muy congestionado en la ciudad. Por lógica y sentido común, un paciente tiene que recuperarse en un ambiente sano, limpio. Estudios científicos han demostrado hasta la saciedad que el contacto con el verde, con la vegetación, es fundamental en todo proceso de recuperación de la salud. Si este hospital hubiera estado insertado en medio de un parque, sería ideal, ¿no? Si digamos, imaginémonos trocar o reemplazar el Hotel Libertador por un hospital, estaría en una magnífica ubicación, ¿no? En medio de un bosque, el único que tenemos en la ciudad. Entonces, empezando por eso, las condiciones de tráfico son infernales, no hay cómo garantizar una salida y llegada rápida de pacientes y de vehículos de emergencia. Su cercanía con el centro ya también es un lugar estratégico que debe cambiar de uso. Este terreno perfectamente serviría para otros usos y no tanto por un hospital. Y el mismo proyecto arquitectónico, ¿no? Que no ha sido elaborado con lo último que este experto internacional nos comentaba, ¿no? En temas de propio diseño arquitectónico, la eficiencia de las circulaciones y otra serie de eficiencias que evidenciaban de que una inversión de esta naturaleza iba a ser poco productiva, poco eficiente. Perfecto, tenemos que irnos a una pausa. Cuando regresemos voy a seguir hablando de estas obras que pretenden continuar o endilgar a la siguiente administración, las actuales autoridades que van a tener que dejar en diciembre el gobierno de la ciudad y de la región. Tras la pausa seguimos en modo avión. Estamos de regreso en el programa. Estoy con Mauricio Huaco, decano de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional de San Agustín, y estamos analizando las cuestionadas obras que se están realizando por la Municipalidad Provincial, por el Gobierno Regional y que pretenden endilgárselas a las siguientes administraciones, continuar con los proyectos pese a los cuestionamientos técnicos que se están haciendo. Mauricio, ¿se podría hacer un hospital mucho más eficiente y a menos precio que 500 millones de soles? Bueno, hay otro tema de discusión que es si realmente se deben seguir construyendo hospitales. La forma como se aplica la salud preventiva ha hecho de que se baje la presión en construcción de hospitales curativos y más se oriente la inversión a infraestructura preventiva. Entonces, la prevención de la salud no se da a nivel de hospitales, pero sí a nivel de infraestructuras de menor capacidad, mucho más dispersas en el escenario urbano, de tal manera que el poblador... Descentralización. Exactamente. Que es parte de lo que se necesita en la ciudad. Así crear es. nuevas centralidades Nuevas para centralidades, que no haya movimiento exactamente, de personas, exactamente. ¿verdad? Entonces, ¿qué ganas con eso? Ganas descongestionar el centro histórico, que ya está muy congestionado. Construir un hospital en el centro histórico no contribuye a ello. Dos, que los enfermos que buscan curar su salud o el tratamiento preventivo no tienen que desplazarse de un extremo a otro de la ciudad porque tendrían el servicio más cercano a sus casas. Y tercero, que ganamos con la prevención, menos enfermos, ¿no? Entonces, bajo esa política habría que preguntarse hasta qué punto este hospital, si se construye, va a seguir siendo un hospital de curaciones o va a ser preferible invertir en prevenciones. Y si es de curaciones, probablemente la mejor justificación es que sea un hospital altamente especializado, un hospital de neoplásicas, por ejemplo, ¿no? Entonces, ese es un nivel de discusión que no lo conoce la población, que no lo conocemos quienes estamos de alguna manera viendo cuál es la forma de pensar del gobierno regional. Es que no hay, ¿no? Cuando habla de este tipo de inversiones, ¿no? El otro asunto tiene que ver con algo que ya tocamos aquí, que tú desbarataste. Es el viaducto Salaberry, una vía subterránea que va a hacer que lleguemos rapidito desde la Avenida Independencia y nos choquemos con el óvalo de Vallecito, ¿no es cierto? Y que nos va a costar 100 y pico de millones
de soles. Ellos dicen que 80, era 100 y pico, lo bajaron a 80, pero evidentemente los que saben de esto dicen que eso va a costar bastante más, como suele ocurrir. La alcaldesa en funciones, Lidia Pauca, ha dicho que pese a los cuestionamientos, ellos, si no pueden ejecutarlo, iniciar su ejecución, van a dejar todo listo, van a culminar todos los expedientes técnicos para que el siguiente alcalde lo inicie. Habría que preguntarle a la ingeniera qué entiende por cuestionamientos. Una cosa es oponerse por oponerse sin ofrecer razones ni justificaciones, y otra cosa es elaborar un informe técnico con las observaciones fundamentadas, objetivas, de este tipo de proyectos. Lo que ha hecho el Colegio de Arquitectos y lo que estamos haciendo en las universidades son observaciones críticas, objetivas, de por qué estos proyectos no deben construirse tal cual están planificados en esos expedientes técnicos y cómo se podrían plantear soluciones mucho más baratas, tremendamente más eficientes. Mientras no tengan esa forma de pensar de que las obras no se hacen por capricho de 2, 3 genios, sino por consenso de quienes conocen y saben el tema del desarrollo urbano y cómo justificar inversiones de este tipo, las inversiones de la ciudad van a estar muy mal encaminadas, ¿no? Y bien se hizo con el colectivo de ciudadanos de poner un freno a esta pretendida inversión, y mal está haciendo la autoridad municipal en pretender hacer oídos sordos al clamor de los vecinos, de los afectados, y a las observaciones que técnicamente estamos haciendo los colegios profesionales. Yo creo que ese procedimiento es equivocado. Yo creo que la población debe saber exigir a las autoridades que si van a hacer decisiones sobre inversiones grandes, las hagan con la certeza de que es una inversión bien hecha. Y la única instancia que puede dar garantía de eso no es el municipio, no son los técnicos del municipio, ni son los pobladores, sino es una instancia media que estaría conformada por los colegios profesionales y las universidades. Esto significa que el IMPLA, así creo que se llama esta organización que debe ver el tema de planificación de la ciudad dentro de la municipalidad. Bueno, tú sabes que el IMPLA nació mal. No funciona. No funciona. Realmente. O sea, es un concepto totalmente distante a lo que tú propusiste. El IMPLA, cuando nació, cuando lo formulamos, el IMPLA estaba pensado para hacer el trabajo que estoy diciendo que ahora lo hacen los colegios profesionales y las universidades. Porque serían independientes. Porque iba a ser una instancia totalmente autónoma, independiente. Desde el momento que el IMPLA lo hacen nacer al seno de la municipalidad, sin tener esa autonomía ni esa independencia, simplemente es una gerencia más. Y el jefe es el alcalde. Y el jefe sigue siendo el alcalde. La idea del IMPLA es tener una instancia de planificación de la ciudad de largo aliento totalmente desmunicipalizada, con autonomía financiera, sin dinero del municipio, de tal manera que sus decisiones son tremendamente objetivas. Entonces eso se ha perdido. Entonces ahora es difícil que el IMPLA le diga no a la alcaldesa, porque obviamente tienen que rendir cuentas en un tema interno, relaciones los internas. puede despedir. Los puede cambiar, los puede despedir, los puede mantener mientras digan sí a todo, ¿no? Entonces esa es un poco la distorsión que ha sufrido esta instancia, que estaba llamada a ser justamente la que lidere, la que lleve adelante todas las políticas de desarrollo de la ciudad y que le diga a la autoridad de turno o a los candidatos de turno, esta es la lista de obras que necesita Arequipa. Y no esperar que ahora los candidatos se iluminen ellos mismos y digan, yo propongo tal cosa, yo voy a proponer tal cosa, que lo están haciendo sin mayor estudio. Entonces simplemente es una demagogia que va a hacer tremendo daño a la ciudad y que es lo que queremos evitar. Ahora, el asunto del IMPLA es que allí está. ¿Qué se debería hacer con eso? Bueno, yo tomaría esto ya escaparía un poco a la actual gestión. Si es una gestión nueva y distinta totalmente a la que se pretende, tendría que ser una reingeniería total del aparato municipal, ¿no? En principio, profesionalizar la gestión pública. Tenemos que exigir que quienes nos brinden los servicios municipales a toda la población de Arequipa sean profesionales a uno, no profesionales a medias. Y para eso hay que capacitarlos. ¿Cómo es posible que la actual alcaldesa se haya ido a un viaje internacional a la China, creo, a un congreso de robótica,
cuando debió haber viajado un personal de planta, un oficial de carrera, que al término de su viaje se quede trabajando en el municipio. Pero si van los políticos, que son aves de paso, ese dinero está mal gastado. Así sea dinero que lo pagan los que invitan, o sea dinero municipal, es un dinero perdido. Claro, el asunto es que en 6 meses la alcaldesa... Se va. No. Y todo ese conocimiento de robótica se va con ella, no sabemos dónde, cuando debió haber sido un personal de planta. Y yo escuchaba esa historia siempre. Cada vez que un empleado de carrera del municipio quiere ir a hacer un curso, una pasantía, una maestría, un doctorado, le dicen, no, solo hay plata para cemento, fierro, pero para que te capacites tú no hay plata. Y tenemos un ciclo vicioso de un ejercicio municipal poco profesional. Lo curioso de esto es que los cuestionamientos técnicos han venido colegio de ingenieros, universidades, pero las universidades y los colegios profesionales no pueden hacer nada. Los únicos que han podido detener estos proyectos, tanto el del Hospital Goyeneche como el del viaducto Salaberry, ha sido el Ministerio de Cultura. Franz Grub ha dicho un ratito, eso está dentro de nuestra área de competencia y necesita nuestro visto. Y él es el que está haciendo los pares. No debería ser así, ¿no? O sea, si eso fuera unas cuadras más allá, nadie hubiera parado esto y estaría perpetuando. ¿Cómo está pasando, no? ¿Qué se llama? Con intercambios viales en la zona de Avelino Castro. Lo que necesitamos es que los congresistas de la República estén más en Arequipa, nos visiten más, conversen más con nosotros y por lo menos nos den a los colegios profesionales alguna legislación que permita vincular nuestra opinión técnica con la ejecución de proyectos. Mientras no tengamos vinculación con las inversiones públicas, solo cumplimos con decir a la sociedad, esto está mal, y no tenemos... Y las autoridades están Y las autoridades dicen, lo tomo o no lo tomo. Pero el día que sea obligatorio escuchar nuestras sugerencias, nuestras observaciones, por lo menos haremos de que las inversiones públicas sean un poco más eficientes, ¿no? y menos cuestionables. Tenemos que ir a una nueva pausa. Cuando regresemos te propongo que podamos dar una visión general de cómo se planifica una ciudad en el siglo XXI. Estoy con Mauricio Huaco, decano de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional de San Agustín. Estamos de regreso en el programa, sigo con Mauricio Huaco, decano de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional de San Agustín. Tú no te equivocaste cuando empezaste a decir, ya los candidatos van a venir con sus ideas locas y con sus inspiraciones y esos asuntos. Yo he tenido aquí candidatos que sostienen, por ejemplo, que se tiene que hacer un viaducto, una vía subterránea, la avenida Ejército y hasta la zona del aeropuerto, ¿no? Hasta la avenida Aviación, por ejemplo. ¿Qué hacemos? ¿Qué podemos hacer en estos momentos en que los candidatos van a salir a ofrecer cosas y cuando no parecen tener ni la menor idea de cómo se planifica una ciudad? Bueno, lo primero que yo haría, ya en mi condición de decano de la Facultad de Arquitectura, es coordinar con ellos y preparar un pequeño foro, conversatorio, llevarlos a la facultad, yo les pongo a disposición colegas, especialistas, profesores, el espacio, el ambiente, y conversemos qué tanto algunas de las ideas que ellos pueden plantear tienen pies y cabeza, y qué otras de las ideas que ellos tienen no tienen pies ni cabeza. No tenemos un plan, tú dijiste el plan director de la ciudad, para que todo el mundo lo entienda. El plan director de la ciudad se ha convertido en un híbrido, o sea, es un Frankenstein finalmente, ¿no es cierto? ¿Y ese Frankenstein es aplicable? ¿Beneficiaría a la ciudad? ¿O en la universidad tienen otro concepto y tienen otros proyectos que podrían desarrollarse en la ciudad? Lo que estamos viendo es que los instrumentos de planificación que se están utilizando son instrumentos muy lentos, que su proceso de ejecución es lento y que su vigencia no viene acompañada por un aparato que permita mantener ese planeamiento vigente y hacerle los ajustes de tuerca que no vio el planeamiento general. Y que también vaya acompañado por equipos que hagan planeamiento específico, planes y diseños urbanos a pequeña escala
que permitan... Acupuntura urbana. Que permita hacer nacer el plan general. Entonces, cuando decimos hay un plan general de la ciudad, sí, ¿y cómo se concreta? Ese plan general se concreta de pequeñas escalas, ¿no?, que sumadas unas a otras permiten ver la escala mayor. Entonces, acá se está pensando de que el plan se hace, es un libro bonito, está en un anaquel, y todo el mundo tiene que hacer lo que sabe hacer, cuando no es así. Se tiene que empezar desde abajo hacia arriba, se hace una planificación macro, pero las tareas empiezan desde el lado opuesto, ¿no?, desde lo más pequeño, de pequeña escala a la mayor. Número uno. Número dos, se tiene que volver a discutir el rol de la ciudad en el contexto regional, microrregional, macroregional, internacional. ¿Qué va a ser Arequipa de acá 5, 10, 15, 20 años? Se nos viene ya el 5º centenario de la ciudad. Y no hemos hecho nada. ¿Qué estamos pensando para ese 5º aniversario, 5º centenario? Nada. Algunos dicen, sí, todavía falta tiempo. No, el tiempo vuela. ¿Qué se hizo en el 4º centenario? Cerro Alegre, el hipódromo, el estadio, obras gigantes para la escala de esa ciudad en el año 1940. ¿Cuáles son las obras a la escala de una Arequipa del año 2040? Lo hemos discutido, lo hemos pensado. Tenemos que ir dejando a los siguientes alcaldes, que son 6 o 7 alcaldes más. El 7º o el 8º creo que ya le tocará inaugurar las obras de la Arequipa del 5º centenario. Son 5 gobiernos municipales que ya tienen que tener desde ahora un direccionamiento, reservas de áreas, reservas financieras. Entonces todo eso ya tenemos que irlo pensando. ¿O será que la gente piensa de que 2 días antes de la inauguración del 5º centenario recién vamos a pensar las obras, ¿no? Estoy exagerando, pero nos va a coger sin una maduración de ideas. Entonces yo creo que las autoridades de ahora ya tienen que ir en consenso preparando. Y el problema es que las autoridades cambian cada 4 o 5 años, borrón y cuenta nueva, y nunca hacemos nada. Lo que necesitamos es una suerte de instancia paralela, un patronato de la ciudad con la fuerza suficiente que se encargue de pensar la Arequipa del 2040, del 2050, y que de alguna manera obligue a los alcaldes a no perder esa dirección, ¿no?, y que no perdamos la agenda. Actualmente queda el concepto de generar nuevas centralidades, ¿no es cierto? Eso sigue siendo una prioridad en la ciudad. Sí, por supuesto. ¿Cuánto hemos avanzado para generar esas centralidades? Nada, solamente han quedado en el discurso. Existen centralidades de facto, muy mal pensadas, están funcionando con muchos problemas, son incluso contraproducentes. El Cono Norte necesita ser una centralidad fuerte, pero hay que proveerle todos los servicios que necesita. Uno de esos servicios fundamentales podría ser la terminal de la ruta troncal en el norte, que aglutine no solo la terminal multimodal, sino una terminal multifuncional, polifuncional, con servicios. Hablas de la troncal del Sistema Integrado de Transporte. Del Sistema Integrado de Transporte que se ha convertido solamente en una licitación de rutas. Claro, que sea con buses o que sea con tranvías, las estaciones terminales son potenciales centralidades, ¿no? Claro, son una suerte de grandes malls, donde se generaría alrededor comercio, justicia, sí, todo. Entonces son la núcleos, gente confluiría allí, claro, ¿no yo los denomino núcleos polifuncionales. Perfecto. Porque es un núcleo donde va a tener muchas funciones que van a evitar que la gente viaje necesariamente al centro de la ciudad. ¿Los malls se han convertido en una suerte de...? También son pequeños núcleos pero son monofuncionales porque solo es comercio y algo es de facto, servicios. Además. Claro, pero no tiene un alcance social. No es un espacio público, es un espacio privado. Mucha gente está confundiendo ir al mall y caminar por las vías del mall como si estuviera en reemplazo de una experiencia de la calle Mercaderes. En calle Mercaderes nadie te va a decir que te retires, estás en un espacio público. En un mall te pueden decir, señor, señorita, por favor, retírese. ¿Pero por qué? Está usted en un espacio privado. No nos gusta su color de ropa, no nos gusta que esté tomando fotos, no nos gusta usted. Pueden decirlo. Es un espacio absolutamente privado. Pero la gente lo consume porque replica lo que ofrecía antiguamente un espacio público como era calle Mercaderes, ¿no? Entonces hemos perdido eso y estamos distorsionando la imagen de un espacio público por el consumo de un espacio privado que se disfraza de espacio público. Hay un proyecto hecho por las universidades que se llama Agenda por Arequipa. ¿La Agenda por Arequipa está discutiendo realmente las cosas que deben discutirse? Sí, en algunos momentos sí recuerdo que se discutió, por ejemplo, el tema de transporte y otros temas.
Lo que sí debería, a manera de sugerencia, es ser más consistentes, más constantes y tratar de involucrar no solamente a la comunidad universitaria, sino también a la colectividad, ¿no? Claro, además que no sea muy cerrado. Parece un certamen académico, ¿no? Un seminario, Claro. listo, se acabó el seminario, nota de Exactamente, prensa exactamente, y se acabó. exactamente. Cuando lo que deberían ser son pronunciamientos muy firmes. Pero ¿sabes lo que pasa? Que en esos seminarios que han ocurrido se han invitado a las autoridades. Me han demostrado, ahí está, invitado el alcalde, el gobierno regional, no van. Y si van, y si no van, envían a alguien que no tiene capacidad de decisión en ese momento. Entonces, si realmente se hace el esfuerzo de que estas convocatorias tengan la participación de las autoridades y que no estén en este momento poniendo disculpas tontas para no ir a estos eventos, yo creo que sí las cosas pueden cambiar. Claro, pero si las universidades se ponen... Es que a mí me parece que las universidades... A las universidades no les gusta pelearse con las autoridades, entonces están muy pocos dispuestos a granjearse un lío y salir y decir un ratito, vengan pues, ¿no? Públicamente, sacar un pronunciamiento, salir y pronunciarse efectivamente sobre en qué debe ir nuestro dinero. Así es, por eso es lo que te digo, yo ofrezco a los candidatos que armemos un espacio de discusión en el cual quienes van a ganar son ellos, porque van a tener una agenda mucho más con pies en la tierra, y la sociedad y la colectividad, porque lo que se discuta ahí puede dar pie a proyectos que realmente sean útiles a la sociedad y no simplemente un capricho buscando el 20% de esa inversión. Mauricio, te agradezco mucho por haber venido. Gracias. Siempre es un placer conversar contigo. Muy amable, gracias. Mauricio Huaco, decano de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de San Agustín. Cuando regresemos, cambio de tema. Lenin Medina va a estar con nosotros, él es un ciudadano venezolano, está establecido en nuestra ciudad y voy a hablar con él sobre cómo le está yendo a su país, cómo le está yendo a los venezolanos que entran a nuestro país y que están en Arequipa, y también de los problemas que están afrontando, captados a veces por organizaciones delincuenciales que obligan a los ciudadanos venezolanos a hacer actividades ilícitas bajo explotación, incluso sobre amenaza. Tras la pausa, seguimos en Modo.